todos, soy Barrios Estela Maris del grupo número 5 y bienvenidos al podcast del proyector al píxel. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque parece muy cotidiano, encierra una transformación enorme en la forma en la que consumimos cultura, es decir, las plataformas de streaming y el cambio en el consumo del cine. Para empezar, es importante entender que el cine siempre fue mucho más que el entretenimiento. El cine es una forma de arte, pero también es una industria, un medio de comunicación y un reflejo de la sociedad. Durante muchos años, ver el cine implicaba una experiencia muy específica. Había que desplazarse a una sala, compartir el espacio con otras personas, adaptarse a un horario y aceptar ciertas condiciones. Era una experiencia más limitada, pero también más intensa, es decir, existía un ritual, como ser el de comprar la entrada, esperar que se apaguen las luces, ver la película sin interrupciones y salir con una sensación compartida con otros espectadores. Sin embargo, con el avance de la tecnología, ese ritual comenzó a cambiar. La aparición de Internet, los dispositivos móviles, las plataformas digitales transformaron completamente esta experiencia. Hoy, el cine ya no depende de un lugar físico, está presente en nuestras vidas diarias, en nuestros dispositivos, en nuestros tiempos libres. Esto genera un cambio muy importante. El espectador ya no es pasivo, sino activo. Ahora decide qué ver, cuánto ver, dónde ver y cómo verlo. Pero este cambio también genera nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿tener más opciones significa disfrutar más? ¿La comodidad reemplaza la experiencia? ¿El cine sigue siendo el mismo o cambió completamente? En este episodio vamos a analizar en profundidad estas cuestiones, entendiendo que el streaming no es solo una innovación tecnológica, sino una transformación cultural que redefine nuestra relación con el cine. El cambio digital. Para comprender el streaming, primero tenemos que analizar el proceso de digitalización. Durante gran parte del siglo XX, el cine se desarrolló bajo un modelo analógico. Esto implicaba que cada etapa del proceso era física. El rodaje se hacía con película. La edición era manual. La distribución dependía del transporte de copias. Este sistema era costoso, lento y limitado. Por ejemplo, una película podía tardar meses en llegar a distintos países. Además, no todas las producciones tenían acceso a grandes salas. Con la digitalización, este modelo comenzó a transformarse. Las cámaras digitales redujeron costos y facilitaron el acceso a la producción audiovisual. Los programas de edición permitieron trabajar con mayor rapidez y precisión. Internet abrió la posibilidad de distribuir contenido a escala global. Esto generó una democratización del cine. Hoy, muchas más personas pueden crear contenido. Además, aparecen nuevas formas de producción. Cine independiente. Contenido para plataformas. Producciones de bajo presupuesto con alta calidad. También cambia la lógica de consumo. Antes, el espectador dependía de lo que se ofrecía. Hoy, tiene múltiples opciones. Otro aspecto importante es el cambio en la narrativa. Las historias se adaptan a nuevas formas de consumo, más dinámicas, más fragmentadas, más pensadas para mantener la atención. Esto refleja una sociedad que consume contenido de manera rápida y constante. Además, la digitalización permite experimentar con nuevos formatos, series largas, miniseries, contenido interactivo. Esto amplía las posibilidades del cine como medio. El poscine y la multipantalla. El concepto de poscine nos ayuda a entender que el cine ya no es solo cine en su forma tradicional. Hoy, el contenido audiovisual se expande a múltiples plataformas y dispositivos. Vivimos en una cultura de multipantalla.
Esto significa que el consumo no es lineal. Podemos empezar una película en un dispositivo y continuarla en otro. También podemos consumir varios contenidos al mismo tiempo. Por ejemplo, ver una serie mientras usamos redes sociales, comentar en tiempo real, buscar información sobre lo que estamos viendo. Esto cambia la forma en que experimentamos el cine. La atención se fragmenta. Las historias deben adaptarse a este nuevo contexto. Además, el espectador tiene más control. Puede pausar, retroceder, adelantar, elegir el idioma, modificar la experiencia. Esto genera una relación más activa con el contenido. Sin embargo, también tiene consecuencias. Por ejemplo, menor concentración, consumo más superficial, pérdida de la experiencia colectiva. Antes, el cine era un espacio compartido. Hoy, es una experiencia más individual. Cada persona consume contenido distinto, en momentos distintos. Esto genera diversidad, pero también aislamiento. El streaming como transformación cultural. El streaming no solo representa un cambio tecnológico, sino una transformación cultural profunda que modifica la forma en que las personas se relacionan con el contenido audiovisual. En primer lugar, uno de los cambios más evidentes es la inmediatez. En el modelo tradicional, el acceso al contenido estaba condicionado por múltiples factores: horarios de cine, programación televisiva, disponibilidad geográfica. Hoy, todo eso desaparece. El contenido está disponible las 24 horas del día, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Esto genera una sensación de control total por parte del espectador. Sin embargo, esta inmediatez también cambia la forma en que valoramos el contenido. Antes, ver una película implicaba una espera, esperar el estreno, organizar el tiempo, planificar la salida. Esa espera generaba expectativa. Hoy, al estar todo disponible de forma inmediata, muchas veces el contenido pierde ese valor simbólico. Otro aspecto clave es la abundancia de contenido. Las plataformas ofrecen catálogos enormes, con miles de opciones. Esto genera lo que se conoce como la paradoja de la elección. Muchas veces, las personas pasan más tiempo buscando que ver que viendo contenido. Esto puede generar frustración, ansiedad, consumo poco satisfactorio. Además, el streaming introduce el fenómeno del maratoneo o binge watching. Esto implica consumir varios episodios de una serie de manera consecutiva. Este hábito cambia completamente la lógica narrativa. Antes, las historias estaban pensadas para ser consumidas de forma semanal. Hoy, se diseñan para mantener la atención durante largos periodos continuos. Esto genera mayor inmersión momentánea, pero también un consumo más acelerado y menos reflexivo. Otro elemento fundamental es el uso de algoritmos. Las plataformas analizan constantemente el comportamiento del usuario. ¿Qué ve? ¿Cuánto tiempo lo ve? ¿En qué momento abandona un contenido? A partir de estos datos, recomiendan contenido personalizado. Esto tiene ventajas. Facilita la elección, mejora la experiencia, adapta el contenido a los gustos individuales, pero también plantea riesgos. El espectador puede quedar atrapado en una burbuja de contenido, donde siempre consume cosas similares. Esto limita la diversidad y reduce la exploración. Además, el streaming impulsa una globalización del contenido audiovisual. Hoy es posible ver producciones de distintos países con gran facilidad. Esto enriquece la experiencia cultural, pero también genera una competencia global muy fuerte. Las producciones deben adaptarse a públicos diversos, lo que a veces lleva a estandarizar ciertos contenidos. Por último, el streaming transforma el concepto de estreno. Antes, el estreno era un evento único.
Hoy, los contenidos se lanzan de forma simultánea o completa. Esto cambia la forma en que se genera conversación social. Cambio en los hábitos de consumo. El streaming no solo cambia el acceso al contenido, sino también los hábitos cotidianos de las personas. Uno de los cambios más importantes es la flexibilización del tiempo. Antes, el consumo estaba organizado en horarios. Hoy, cada persona construye su propio momento de consumo. Esto permite mayor libertad, pero también desestructura las rutinas. Por ejemplo, ver series de madrugada, consumir contenido en pequeños intervalos, interrumpir y retomar constantemente. Esto genera un consumo fragmentado. Otro fenómeno importante es la multitarea. Muchas personas no se dedican exclusivamente a ver contenido, sino que lo combinan con otras actividades. Usar el celular, chatear, estudiar, comer. Esto reduce el nivel de atención. El contenido se convierte en un acompañamiento más que en el centro de la experiencia. También aparece el concepto de consumo pasivo. En muchos casos, las personas reproducen contenido automáticamente, sin una elección consciente. Esto está relacionado con funciones como reproducción automática, recomendaciones continuas. Además, el streaming genera cambios en la relación emocional con el contenido. Antes, ver una película era algo especial. Hoy, al haber tanto acceso, se vuelve cotidiano. Esto puede generar menor impacto emocional, menor recuerdo de lo visto, consumo más superficial. Otro fenómeno relevante es la fatiga de contenido. La gran cantidad de opciones puede generar saturación. Las personas pueden sentirse abrumadas y perder interés. Además, cambia la dimensión social. Antes, el cine generaba experiencias compartidas. Hoy, cada persona consume contenidos diferentes. Esto puede dificultar las conversaciones en común. Sin embargo, también surgen nuevas formas de socialización, recomendaciones en redes, comentarios online, comunidades digitales. En resumen, el streaming transforma no solo lo que vemos, sino cómo lo vemos y cómo lo integramos en nuestra vida diaria. Experiencia cinematográfica versus streaming. El cine tradicional y el streaming representan dos formas distintas de experimentar el audiovisual. No se trata simplemente de una diferencia de formato, sino de una diferencia en la experiencia sensorial, emocional y social. El cine tradicional ofrece una experiencia inmersiva. La sala oscura, la pantalla grande y el sonido envolvente generan una conexión profunda con la historia. Además, elimina distracciones. El espectador está completamente enfocado en la película. Esto favorece una experiencia más intensa y significativa. También es una experiencia colectiva. Compartir la película con otras personas genera una dimensión social. Risas compartidas, silencios, reacciones colectivas. Esto crea una sensación de comunidad. Por otro lado, el streaming ofrece una experiencia individualizada. Cada persona consume contenido a su manera. Puede pausar, adelantar, repetir, elegir condiciones. Esto da mayor control. Además, el streaming ofrece comodidad. No requiere desplazamiento ni horarios. Se adapta a la rutina del usuario. Sin embargo, esta comodidad puede reducir la intensidad de la experiencia. El hogar está lleno de distracciones. Celular, ruido, interrupciones. Esto afecta la concentración. Otro punto importante es la calidad de la experiencia. Aunque la tecnología doméstica ha mejorado mucho, no siempre iguala la experiencia de una sala de cine. Además, ambos modelos generan diferentes formas de relación con el contenido. El cine invita a vivir una historia. El streaming invita a consumir múltiples historias. Por eso, más que competir, estos modelos se complementan. El cine sigue siendo un espacio de experiencia intensa. El streaming es un espacio de acceso y diversidad.
El desafío está en cómo convivirán en el futuro. Impacto en la industria. El impacto del streaming en la industria audiovisual es uno de los cambios más profundos y complejos de toda esta transformación. No se trata solamente de una nueva forma de ver contenido, sino de una reconfiguración completa del sistema de producción, distribución y consumo del cine. En primer lugar, el streaming ha modificado el modelo económico tradicional. Antes, los ingresos del cine dependían principalmente de la venta de entradas en salas, la distribución física, DVD, Blu-ray, y los derechos televisivos. Hoy, el modelo se basa en suscripciones mensuales, lo que genera ingresos constantes pero distribuidos de manera diferente. Esto implica un cambio en la lógica de rentabilidad. Ya no se mide solo por el éxito de una película individual, sino por la capacidad de una plataforma de mantener y atraer suscriptores. Esto tiene consecuencias directas en la producción. Las plataformas priorizan contenidos que generen engagement, retengan audiencia y puedan consumirse de forma continua. Por eso, muchas veces se apuesta más por series que por películas, o por contenidos que puedan expandirse en varias temporadas. Además, el streaming ha generado una enorme expansión en la producción audiovisual. Hoy se produce más contenido que nunca en la historia. Esto crea oportunidades laborales para actores, directores, guionistas, técnicos, pero también aumenta la competencia. No todos los contenidos logran destacarse en un mercado tan saturado. Otro aspecto importante es el cambio en la distribución. Antes, el acceso al público estaba controlado por grandes estudios y cadenas de cine. Hoy, las plataformas permiten que producciones de distintos países lleguen a audiencias globales. Esto favorece la diversidad cultural. Sin embargo, también plantea un riesgo, la homogenización de contenidos, ya que muchas producciones tienden a seguir fórmulas que funcionan a nivel global. Además, el streaming ha afectado directamente a las salas de cine. Muchas personas prefieren ver estrenos desde sus casas. Esto ha reducido la asistencia a los cines, obligando a las salas a reinventarse. Por ejemplo, mejorar la experiencia, pantallas, sonido, comodidad, ofrecer funciones especiales, apostar por eventos exclusivos. También surgen debates importantes dentro de la industria. Uno de ellos es el de los derechos de autor y la remuneración. Muchos artistas cuestionan cómo se reparten las ganancias en las plataformas. Otro debate clave es el de la sostenibilidad del modelo. ¿Es posible mantener una producción tan masiva a largo plazo? En resumen, el streaming no solo transforma cómo vemos cine, sino también cómo se produce, se financia y se distribuye. Es un cambio estructural que redefine toda la industria audiovisual. En conclusión, a lo largo de este recorrido pudimos ver que el streaming no es simplemente una evolución tecnológica, sino una transformación cultural profunda. El cine, como lo conocíamos, no desaparece, pero sí se redefine. Hoy convivimos con múltiples formas de ver y vivir el audiovisual. Por un lado, tenemos la experiencia tradicional del cine, colectiva, inmersiva, intensa. Por otro lado, tenemos el streaming, flexible, accesible, personalizado. Ambas formas responden a necesidades diferentes del espectador contemporáneo. Sin embargo, este cambio también nos invita a reflexionar, porque no todo es ganancia. Si bien hoy tenemos más acceso que nunca, también enfrentamos nuevos desafíos. La sobreabundancia de contenido, la dificultad para concentrarnos, la pérdida de la experiencia compartida. Además, el rol del espectador cambia. Ya no es solo quien recibe una historia, sino quien decide, selecciona y organiza su propio consumo. Esto implica mayor libertad, pero también mayor responsabilidad. Elegir qué ver se convierte en una tarea activa. También es importante pensar en el futuro. El streaming seguirá evolucionando. Posiblemente veremos nuevas tecnologías,
experiencias más interactivas, mayor integración con otras formas de entretenimiento. Pero la gran pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo queremos consumir el cine? Porque más allá de la tecnología, el cine sigue siendo una forma de contar historias. Y esas historias necesitan ser vividas, sentidas y comprendidas. En definitiva, el desafío no es elegir entre cine o streaming, sino encontrar un equilibrio que nos permita disfrutar lo mejor de ambos mundos. Y así llegamos al final de este episodio. Esperamos que este recorrido les haya permitido no solo entender cómo el streaming transformó el consumo del cine, sino también reflexionar sobre sus propios hábitos como espectadores. Porque muchas veces usamos estas plataformas de forma automática, sin detenernos a pensar en todo lo que implican. El cine cambió, la industria cambió, pero también cambiamos nosotros como audiencia. Hoy tenemos el poder de elegir qué ver, cuándo y cómo. Y eso, sin duda, es una de las mayores transformaciones de esta era. Antes de despedirnos, queremos dejarles una última reflexión. ¿Estamos disfrutando realmente lo que vemos, o solo consumiendo contenido de forma automática? ¿El acceso ilimitado nos acerca más al cine, o nos aleja de su esencia? Son preguntas abiertas, que cada uno puede responder desde su propia experiencia. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast titulado Del Proyector al Pixel. Nos encantaría que sigan reflexionando sobre estos temas y que continúen explorando el mundo del cine, ya sea en una sala o desde sus pantallas. Nos encontramos en el próximo episodio del Proyector al Pixel. Hasta la próxima.